ya regresó. Entonces, pues no pude hasta llegar hasta Barranquilla tampoco porque ciertamente yo sigo unos compromisos aquí en Puerto Colombia. Bueno, muchachos, esta segunda semana ya tenemos las actividades montadas en la plataforma. Eh, Pueden acceder a ellas. Y lo único que sí no se puede hacer todavía es la evaluación porque yo la tengo que terminar más o menos el día de hoy, porque ya en esta semana se tiene que evaluar la evaluación de conocimiento. Entonces se va a comenzar ya el foro se encuentra montado y me falta montar la segunda actividad. Hay unos videos también en la plataforma que son muy útiles para poder entender un poco lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Aclaraciones con respecto a las calificaciones de cada módulo. Ustedes saben que los lineamientos institucionales nos establecieron de que debemos hacer mínimo 2 actividades por semana. Tenemos que hacer 2 actividades por semana, las evaluaciones y los foros. Si semanalmente se tiene que desarrollar un foro, simplemente si uno se tomase el trabajo de calificar foros por persona, cada uno y cada réplica, pues obviamente yo no lo contabilizo de esa forma. Yo lo contabilizo si usted participó en el foro de la semana. Si son 4 foros, entonces son 4 notas las que tengo que computar, que esas son las notas que se tienen que tomar como el producto de trabajo independiente. Las pruebas de conocimiento son las 2 evaluaciones de la segunda y de la cuarta semana que se computan en una sola nota. Y el de desempeño, que son las actividades que usted ingresa en la plataforma. Si en la plataforma hay semanalmente las 2 actividades, entonces sumatoria de esas, como se restan las 2 evaluaciones, porque eso se suma como si fuera una actividad, entonces serían 6 trabajos los que tienen que subir. Esos 6 trabajos se contabilizan también con la cantidad de los trabajos que usted ingresa a la plataforma. Si usted ingresó 3 trabajos, obviamente le va a salir la nota perdida porque nada más ingresó 3 trabajos. Y lo mismo así sucesivamente, si en cada uno de ustedes pues no posee todas las actividades pendientes. Felicitaciones a las personas que les fue muy bien en el módulo pasado. Entonces, pues hay cosas por mejorar, a tener un poco más de atención, un poco más de compromiso. Las actividades que están puestas, en las que estuvieron hasta el día de ayer, ya hasta este momento, ya yo tengo que pasar el informe real a coordinación, quienes presentaron, quienes no, para que ya estos que si se encuentran conectados nos lograron hacer el respectivo cargue a la plataforma, pues lastimosamente tienen que pagar diferido. Entonces, pues quisiera preguntarles a ustedes alguna duda sobre lo que se evaluó la semana pasada, las notas o alguien. ¿Quedó todo claro entonces? Entonces vamos a proceder a empezar a lo que se va a realizar en el día de hoy. Denme unos 2 minutos. Bueno, esta semana vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la clasificación documental. Pero si nosotros nos ponemos a hablar sobre la clasificación documental, tenemos que remitirnos un poco al concepto de la semana pasada, de lo que hablábamos de las tablas de retención documental. ¿Alguien? ¿Sí? Juan Gabriel. Bueno, Ah, profe, disculpe. bueno.
Nosotros estuvimos la semana pasada hablando sobre los conceptos de foliación, tabla de clasificación documental. Si nosotros nos ponemos a hablar de la tabla de retención documental, en este papel de la clasificación juega algo muy importante, porque nosotros tenemos que ver que la tabla de retención documental nos habla, perdón, nos habla de tiempos para realizar transferencias primarias y transferencias secundarias. Porque ustedes saben que los documentos en una oficina no van a ser eternos. Para eso, las tablas de retención documental que cada área tiene, perdón, normalmente duran entre 3 a 5 años dentro de la oficina. En una entidad pública pasa lo mismo, de 3 a 5 años en la oficina, y hacen una transferencia primaria al archivo central de la entidad, y después, cuando ya se cumple un término de retención dentro del archivo central de la entidad, lo envían al Archivo General de la Nación. Para el caso de las entidades públicas. Pero en las de sector privado también existen las mismas transferencias primarias y las mismas transferencias secundarias. Porque como se les pudo decirle, la retención de la contabilidad de una empresa es de 10 años. Entonces, esos libros en la oficina de contabilidad no van a estar los 10 años ahí. Normalmente los transfieren es al archivo central de la entidad. Téngase en cuenta de que la información contable que reposa dentro de las oficinas de contabilidad es la del año, sí, del año anterior. Pero resulta de que en unos lugares eso se tiene que conservar. Imagínense que me pasó un caso con un cliente donde un municipio le debió una factura desde el año 2017 y no tenían la información de la factura, una copia de ella, porque no estaba legible la información. Y como en esa entonces la factura era en papel químico, obviamente el papel químico se borró. Entonces, esos son los métodos que se tienen que ahora verificar en la clasificación documental, porque si nosotros vemos de que una entidad pública nos puede deber un dinero a una empresa, pero esa factura no la encuentran y solicitan que envíen otra factura, que envíen un soporte, entonces uno tiene que acudir a la información que se arroja en el sistema. Bueno, entonces empezamos con la clasificación documental. La clasificación documental es aquella que, vamos a... Bueno, nosotros tenemos que la clasificación documental es el conjunto de acciones técnicas y administrativas que nos permiten agrupar los documentos relacionados en una forma jerárquica y con criterios funcionales o orgánicos para encontrar el contenido. Es decir, en función de algunas características preestablecidas independientemente del origen, destino o soporte. Normalmente, cada entidad pública tiene que tener una clasificación de documentos en forma jerárquica.
Esa clasificación se da por los distintos niveles administrativos que tiene la entidad. Por ejemplo, en una alcaldía, obviamente empiezan por el despacho del alcalde. Entonces, por el despacho del alcalde empieza a tenerse la base del sistema de las tablas de gestión documental. ¿Qué documentos maneja el despacho del alcalde? Actas de reunión, sobre las vigencias, informes, los informes que le presenta Tesorería, los informes que le presenta Secretaría de Hacienda y todas las respectivas secretarías del despacho. De ahí se desprenden dentro de esas mismas secretarías del despacho, también se desprenden de orden jerárquico un criterio funcional de cada una de ellas. Si se encarga el secretario de gobierno de manejar el tema de las inspecciones de policía, entonces los inspectores de policía, todo lo que tiene que ver con lo que es secretaría de gobierno, con, con las apelaciones, con las recusaciones, con los impedimentos y todo lo que tenga que responder un superior jerárquico sobre ellos. Hacienda, todo lo referente a los certificados de disponibilidad presupuestal, vigencias futuras, informes de cartera, el cobro de impuesto predial, de valorización, de industria y comercio, las estampillas, la oficina de contratación, que es la que se encarga también del tema contractual. Ella también tiene el tema de los contratos, los soportes del SECOP, alimentar el SECOP, lo que arroja en la plataforma de Colombia Eficiente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en la clasificación documental. El primer acercamiento que ella hace es de la conceptualización y aplicación de la clasificación de los documentos. ¿Qué quiere decir? Empieza a verse si esto se relaciona y por eso ahí es donde se ayuda a construir una tabla de retención documental para que cada una de estas situaciones reportadas dentro de esta clasificación documental pueda ser de útil acceso y de fácil interpretación en cada una de las oficinas. Por eso es que cada una de ellas tiene que existir un sistema de gestión de calidad y un sistema de archivos. Entonces, este sistema de archivos se encarga básicamente de dejar una información sentada para que todo aquel que venga o todo aquel que reemplazca a cualquiera de las personas que se encuentran en la alcaldía puedan realizar efectivamente una buena gestión de archivo. Porque ustedes saben que las administraciones cambian cada 4 años. Y supongamos que durante esos 4 años de contratación de la alcaldía, el alcalde pone su gente. Ustedes saben que es así. Pero hay unos empleados que sí han durado todos los 5, 8, 10 años, pero es porque o el sucesor era de la misma línea del alcalde anterior, o por simplemente por el tema de que si hay un informe de gestión que cada uno de ellos revisa, pues obviamente renuevan los contratos. Pero imagínense, porque allá normalmente no hay personal de planta. Los personales de planta, más que todo, son los inspectores de policía, esos sí son de planta, los celadores, los aseadores, cuando no son subcontratados. Pero la mayoría del personal que trabaja en secretarías, como las secretarías de Hacienda, de Gobierno, cada una de ellas mete su personal. Y normalmente es por prestación de servicios. Y como esos son por prestación de servicios, quiere decir que no son empleos de carrera, constantemente esa información va cambiando. Si usted en un año no realiza bien su trabajo, o usted lo reubican de área o, no le, o simplemente no le renuevan el contrato, entonces el personal nuevo que llega no puede quedar gringo. Entonces, eso es lo que más que todo se realiza con la clasificación documental. Una ordenación documental consiste en colocar un documento detrás de otro en forma secuencial de acuerdo con la fecha en que la documentación ha sido tramitada, teniendo en cuenta en primer lugar el año, seguido del mes y final el día. Y la ordenación también comienza donde se termina la clasificación para la serie de documentos.
Por eso es que en el módulo anterior de correspondencia se hablaba de varios sistemas y lo mismo en la clase pasada. El sistema Orfeo, que existe en entidades públicas, y del SIGOP, que es el sistema de gobierno. SIGOP, ellos se encargan de clasificar y de asignar el código de manera automática, pero siempre relacionan la fecha del el primer mes, en el año primero, después el mes y después el día. Base que como tal se cumple en todas las entidades públicas. Lo mismo en las ramas judiciales. La rama judicial establece que la radicación es el número, el año y después el número. Pero en el informe que siempre presentan ellos en el Consejo Superior de la Judicatura, también establecen en el primer lugar el año, seguido del mes y de final el día en que radicaron la demanda. Entonces, esa es la secuencia de ordenación documental. La descripción documental también es otro proceso técnico y archivístico, donde consiste en identificar y analizar determinados caracteres externos e internos de un documento con la finalidad de elaborar los instrumentos descriptivos. ¿Quién recuerda sobre los caracteres externos e internos de los documentos? ¿Quién lo recuerda? Bueno, vamos a hacer entonces un recorderis de cuáles son los caracteres externos e internos de los documentos. ¿Qué se puede considerar un carácter externo? Profe, los externos son los que se refieren al material del documento que se pueden distinguir. ¿Correcto? Los caracteres externos de un documento, como podemos ver, lo que dijo el compañero. El externo es la estructura física del documento. ¿Cómo se transmite? Si se transmite de manera textual, sonoro o iconográfico, el tipo o el resultado de la acción que representa, el formato, que es la manera de unirse la información, si es en papel, si es en cinta, la cantidad, que es el número de unidades y el espacio que ocupa, y la forma. ¿Cuáles serían entonces los externos, los internos del documento? Ya tiene que ver con el contenido, la entidad que lo produce, los orígenes funcionales o motivos que dieron origen al documento, la fecha y lugar de creación, contenido sustantivo o el asunto que trata. Eso es lo que básicamente tiene que ver sobre los caracteres externos e internos de los documentos. Las agrupaciones documentales comprenden el respectivo principio de procedencia, de dónde procede y de por qué va para esa entidad el documento. Como por ejemplo, los derechos de petición son los primeros, pero ese es un documento que viene de origen externo. Pero nosotros tenemos algo que es la legislación. La legislación puede ser considerada como una agrupación en el principio de procedencia con lo que tiene que ver en el orden de archivo. El Archivo General de la Nación es la ley que nosotros estuvimos socializando la semana pasada. Nos dice cómo tiene que comprenderse esta agrupación documental y su importancia al momento de elaborarse. Y nos habla de las transferencias. ¿Qué tipos de agrupaciones son? Tenemos el patrimonio archivístico común, que son los archivos que forman parte del patrimonio nacional, uno o varios estados, quienes pueden dividirse sin riesgo de perder su valor administrativo, legal o histórico. El patrimonio archivístico común
¿Cuál creen ustedes, si nosotros estamos hablando de patrimonio archivístico común, que forma parte del patrimonio nacional de uno o varios estados, qué documento creen ustedes que pertenece como patrimonio archivístico común entre uno o varios estados? ¿Qué puede ser? ¿Qué documentos pueden ser comunes para varios estados que forman parte de su patrimonio archivístico común? ¿Qué creen ustedes? Los tratados internacionales que celebran entre estados forman parte del patrimonio nacional de cada uno de ellos y pertenece a su conjunto de archivos. Los tratados internacionales fronterizos principalmente. Y en estados donde formaron parte de uno y que hicieron un acuerdo de patrimonios o de archivos patrimoniales que ambos tienen en común. Por ejemplo, Colombia con Venezuela y Panamá. Colombia con Panamá y Colombia con Venezuela. Panamá comparte archivos de patrimonio nacional. Por ejemplo, la Declaración de Independencia de España. Eso pertenece también a ambos, porque Panamá pertenecía antes a Nueva Granada como Colombia. Pero después, en 1905, Panamá se separa de Colombia y declara su independencia y también tiene su declaración de independencia como un archivo histórico de Panamá y de Colombia. En Venezuela, al momento de disolverse la Gran Colombia, también comparte el patrimonio archivístico con Venezuela todo lo referente a las cartas que Simón Bolívar dejó antes de morirse. Ustedes saben, a nivel histórico, que Simón Bolívar era venezolano y obviamente sus restos reposan en el Panteón de Caracas. Entonces, lo que quedó aquí en la quinta de San Pedro Alejandrino, a pesar de que es un bien de la nación donde él murió y hay ciertas cosas, las réplicas de esas cartas también están en Venezuela porque pertenecen al patrimonio archivístico común de ambas naciones. El archivo común de un Estado es el conjunto de documentos reunidos y formados por el Estado y todos los organismos en ejercicio de sus funciones. El Estado colombiano se divide en tres poderes públicos macro, que son la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, y de ahí empiezan a crearse todas las oficinas. El Congreso de la República es el encargado de la rama legislativa. El Congreso tiene un secretario general que es el que hace la función del notario dentro del Congreso. Pero ellos también mantienen un archivo común donde deben de estar todos los proyectos de ley que radican los congresistas o el gobierno. Porque los proyectos de ley tienen que quedar en un tiempo de retención de X tiempo, según lo que determina su tabla de retención documental. Normalmente los proyectos de ley, cuando pasan a ser ley de la República, el tiempo de retención de ese proyecto de ley con sus ajustes normalmente dura hasta un año. Y luego de que ya pasa el año, pasa a su archivo en una transferencia primaria. Y cuando pasa un tiempo, pasa a su transferencia secundaria. La rama ejecutiva, que el presidente es la máxima cabeza del Ejecutivo, pero el Ejecutivo también lo integran distintas entidades públicas del orden nacional, como los ministerios, las superintendencias, las empresas de economía mixta, las empresas comerciales e industriales del Estado, los hospitales de ESE y las fuerzas militares.
Todo lo que pertenezca a la rama ejecutiva, lo que son los departamentos administrativos, como el departamento de planeación, departamento de la función pública, el departamento de la presidencia de la República, el departamento administrativo nacional de estadísticas, el DANI. Lo mismo, cada una de ellas tiene un conjunto de documentos y su tabla de retención documental. Después sigue el nivel departamental, donde se tienen las gobernaciones. Las gobernaciones también tienen el mismo conjunto de documentos del orden local dentro de su gobernación y de los municipios, con excepción del departamento de Cundinamarca, que no tiene nada de Bogotá, porque Bogotá se considera un distrito especial y a su vez es un departamento de Colombia, a pesar de que está relacionado que Colombia tiene 32 departamentos y un distrito especial, que equivale a categoría de departamento, que en este caso es Bogotá. Bogotá no tiene, no comparte archivo común con la gobernación de Cundinamarca. Es la única. Que el departamento de Cundinamarca tenga sus oficinas en Bogotá es otra cosa. Pero Bogotá se considera un ente descentralizado del departamento de Cundinamarca. Es un distrito especial que la Constitución lo elevó. Después vendría el orden municipal o distrital, que el distrito también, los distritos comparten también diversa información, pero ya eso se la comparten con el nivel central, no con las gobernaciones. Otro que es el patrimonio documental, el conjunto de documentos ya sea fuera de su tipo, soporte y titularidad, incluyendo los contenidos en los archivos, bibliotecas y centros de documentación de todo tipo, ya sea público o privado, que se caracterizan y definen la generación y producción de documentos y su conservación a lo largo de la existencia de una persona física, jurídica. Y tenemos que, supongamos que una institución cierra de forma permanente. ¿A dónde va a parar ese archivo? A Secretaría de Educación. Las secretarías de educación, cuando una institución privada o pública cierre o se fusione o algo, ellos se encuentran con toda esa información. ¿Por qué? Porque ellos están encargados de vigilar a todas las instituciones, pero si las instituciones quiebran o las sancionan con el cierre definitivo, toda esa documentación queda bajo su custodia. Un archivo es un conjunto de fondos custodiados de todas las instituciones del Estado o las privadas también. Y el grupo de fondos es cada una de las agrupaciones en las que pueden organizarse intelectualmente los fondos de un archivo. Los fondos de un archivo se organizan dependiendo del organigrama. El organigrama de cada entidad, cuánto es el tiempo de retención, con lo que nosotros estuvimos haciendo de las tablas documentales. Cuando ya se termina ese proceso de organización, vienen lo que son las transferencias. Hay una transferencia de tipo primaria, que es teniéndose en cuenta los tiempos establecidos en las tablas de retención documental, que se envían los documentos al archivo central de la entidad. Y después, cuando ya cumple el tiempo de retención en el archivo central de la entidad, ya depende si han cumplido los tiempos de retención y que su valor patrimonial amerita conservación permanente en el archivo histórico de la nación. Los de transferencia primaria, cuando cumplen su cometido, el archivo de gestión al archivo central. ¿Ustedes qué creen que puede ser una transferencia secundaria en una entidad de orden nacional? ¿Qué transferencias secundarias creen ustedes que por el valor patrimonial necesitan conservar en el archivo histórico de la nación? Vamos a suponer que
aquí en el Departamento del Atlántico, cuando se hizo su creación mediante una ley de la República. La ley que crearon los departamentos, los periódicos y lo que es de su publicación, eso se encuentran en el Archivo General de la Nación, en el archivo histórico, porque merece su conservación en el tiempo. Lo mismo las cartas o las cédulas reales, que también fueron transferidas al archivo histórico de la Nación para la conservación. ¿Cuáles cédulas reales hay? La cédula real de donde el virreinato, el reino de España, le transfiere al virreinato de Nueva Granada las islas de San Andrés. Ese es un documento que tiene un valor patrimonial que está conservado de manera permanente. Las famosas cédulas reales. Las familias que tenían cédulas reales también están conservadas en el valor, como valor patrimonial en el archivo histórico. Que obviamente ahora tienen que cumplir con unas normas ambientales, como el sistema de gestión ambiental para cumplir los requisitos mínimos de la norma ISO 14001, donde genera el impacto ambiental de cualquier empresa o tamaño para controlar en sus actividades o productos. La norma 18.000, la 14.001, que es la norma ambiental, determina que el papel sea usado lo menos posible, que preferiríamos manejar los documentos de manera electrónica para ser más conscientes con el medio ambiente. Si no se puede por X o Y razón y que los documentos necesariamente se reposen en físico, se habla de la reutilización de ese material. Por eso es que se habla de los conceptos donde dicen, no, hay que hoja reciclable para usar la parte que está buena de la hoja para imprimir el borrador, usar esa hoja. Porque hasta inclusive las entidades públicas han creado un sistema de firma digital para los documentos. El SAMAI del Consejo de Estado, el juez, al momento de subir su sentencia, automáticamente le establecen la firma digital que puede verificar en Internet. La rama judicial, a través del sistema SENDOC siglo XXI, ya también incorporó esa metodología para que se anexe a un expediente electrónico y que no se tenga que imprimir. También muchos de nosotros nos preguntamos, ¿el COVID nos dejó muchos estragos? Sí. ¿Muchas cosas buenas? Sí. ¿Cosas malas? No. También, sí, dejó cosas malas. Pero una de las cosas malas que nos dejó es la cantidad de muertos, la cantidad de personas que hemos perdido por fallecimientos por COVID. Pero una de las mejores ventajas o una de las mejores fortalezas que nos dejó el COVID es que ya nosotros eliminamos el papel para el tema de demandas. Y ahora es electrónico. Porque están vinculados también al estudio de las normas ambientales. La serie documental es el conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Tenemos, por ejemplo, las hojas de vida o las historias laborales, los contratos, las actas, informes, entre otros, como por ejemplo este es de un talento humano. Las unidades de conservación de documentos, que obviamente ya nosotros las estamos conociendo, que son de manera física y de manera digital. Física, todo lo que tiene que ver con papel, planos, sabemos los métodos de conservación, que la humedad no tiene que ser tan alta,
el tema del sistema de refrigeración, de aire acondicionado, tiene que estar funcionando, no de forma permanente para evitar que los documentos se tengan humedad y por eso sucede que se pierdan las letras. Ahora, digitales. El tema de la parte digital es por la seguridad de la información. La seguridad de la información es muy importante con respecto a la seguridad informática. Ustedes saben que en este tiempo todos los sistemas son vulnerables. Esa vulnerabilidad a nosotros nos da que podamos ser víctimas de ciberataques y que nos puedan robar la información. Entonces, todos deben de tener esas entidades públicas un sistema, un protocolo para el cuidado y conservación de sus documentos. Bueno, voy a pasar lista para que nosotros nos podamos tener un receso de 5 minutos mientras para que puedan tomar agua o algo y continuamos con unas guías que les voy a mostrar de documentos que es muy importante que nosotros las conozcamos, que es lo que nosotros hablamos del Archivo General de la Nación. Entonces, esperando a que me cargue la lista. Profesor, esa diapositiva usted la colgó al EVA. Sí, ya están en EVA. Sí, ya están en EVA. Y lo mismo lo que voy a hablar ahorita de las tablas en la retención documental. Bueno, Almerales, John Jairo, Colina, Alonso Colina. Presente, presente, profesor. Laudida Ayala, Mayra Barrios, Toily Bolívar, Wilfrido Castro, Marla Castro. Presente, profesor, presente. Wilfrido. Wilfrido Castro, claro que sí. Marla Castro, Edna Cervantes, Jorge Eliezer Charris, Kelly Colina, Víctor Domínguez, Franklin Guerrero, Wendy Gutiérrez, Carlos Gutiérrez. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Jesús Gutiérrez, Heiser Hernández, Presente, profesor. Buenas tardes, Heiser. Angélica Herrera, Presente. Adriana Lance, Presente. Eduardo Macías, Presente, profe. Presente. Juana Iris Martínez, Presente, profe. Jacqueline Mendoza, Shirley Mesa, Presente, profesor. Manuel Monsalvo, Profe, el compañero me dijo que tenía problemas de conectividad. Manuel Monsalvo. Sí, señor. Profe, buenas tardes. No sé si me llamó Kelly Colina. Kelly Colina, sí. Profe, Colina. Franklin Guerrero. Me llamó. Guerrero, sí. Presente, profe, te disculpe ahí. Bueno.
¿Con quién Profe queda? Armando Rodríguez, Naomi Reyes, ¿no nos llamó? No, todavía no he terminado. Ospino, Presente. Parejo, Presente, profe. Retamoso Jennifer, Presente. Retamoso Daugir. Daugir, Profe, el vale dijo que iba a estar ocupado hoy. que va a estar ocupado hoy en qué, en asuntos de trabajo. Sí, sí, él me dijo que hoy no iba a entrar a clase porque estaba full ocupado en una reunión. No sé de qué será la reunión, pero me dijo que le dijera. Naomi Reyes, Presente, profe. Armando Rodríguez, Presente, profe. Mosquera Rodríguez, Jorge Luis, Presente. Sánchez Sheila, Presente, profe. Sierra Everlis, bueno, los estudiantes Silvera. Bueno, 5 minutos para tomarse un café, un agua y continuamos.
Bueno, chicos, vamos a retomar. Les voy a explicar cómo nosotros tenemos en un video los cuadros de clasificación documental. De clasificación documental. Definición. Con su correspondiente codificación. Este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la conformación de las agrupaciones documentales. Es una estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y las actividades de una organización, funciones que generan la creación o la recepción de documentos. Se trata de un sistema que organiza intelectualmente la información y que permite situar los documentos en sus relaciones los unos con los otros para constituir eso que se llama generalmente expedientes. Elaborado a partir de las funciones de la organización, el sistema de clasificación tiene igualmente como ventaja el normalizar la denominación de los expedientes. El requisito previo e indispensable para la elaboración de un sistema de clasificación es un perfecto conocimiento de las funciones del organismo que genera los documentos. Bueno, nosotros vemos que en los expedientes donde se realizan en los diferentes lugares, la rama judicial, por ejemplo, siempre delimita los expedientes como los estuvimos revisando en la presentación, por año y por número. Pero obviamente que ese número en la rama judicial es totalmente diferente y muy común, muy poco. Porque, por ejemplo, empiezan con el departamento, luego la ciudad o municipio, luego la especialidad, después de la especialidad el tipo de proceso, y después de eso viene el número del juzgado y después viene el radicado, después viene el número del consecutivo del radicado y luego la instancia. Entonces normalmente vemos de que es un número totalmente diferente y es un número totalmente largo. Principios del cuadro de clasificación documental. Primero, delimitación. El objeto del cuadro es el fondo, esto es, los documentos de cualquier tipo y época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones por una entidad, sea una persona física o jurídica. Delimitado así el fondo, queda fuera cualquier otro de procedencia ajena. Segundo, unicidad. Los límites temporales y la edad de los documentos no son características que definan la estructura del archivo, ni rompen la unidad del fondo. El cuadro se concibe para clasificar todos los documentos de archivo con independencia de su cronología, desde la más antigua hasta la más reciente. Tercero, estabilidad. El cuadro debe basarse en las funciones de la entidad, cuya permanencia garantice una clasificación segura y estable. Asimismo, debe permitir el crecimiento de sus secciones y series sin romper su estructura. Cuarto, simplificación. La simplicidad del cuadro es un imperativo de su universalidad y de su flexibilidad.
Para adoptarlo en todos los supuestos posibles se desarrollarán las divisiones justas y precisas, aquellas cuya presencia sea fundamental e ineludible para clasificar el fondo, sin descender a subdivisiones excesivas. Estructura de los cuadros de clasificación. El cuadro de clasificación documental está compuesto por los siguientes niveles: fondo. Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades. Sección o subsección. La sección documental es una subdivisión del fondo, identificada con la producción documental de una unidad o división administrativa o funcional de la institución que produce el fondo. La sección es, pues, el conjunto de documentos generado en razón de la actividad de esa subdivisión orgánica o funcional. Serie documental. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. Subserie documental. Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de esta por su contenido y sus características específicas. Unidad documental. Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando constituyen varios, formando un expediente. Unidad documental simple es la unidad archivística más pequeña e intelectualmente indivisible, por ejemplo, una carta, una memoria, un informe, una fotografía, una grabación sonora. Si nosotros lo podemos evidenciar en las series y subseries, donde nosotros tenemos que realizar los distintos cambios. Porque en los procesos de elaboración en el cuadro de clasificación documental, nosotros vemos el organigrama de la empresa junto con un manual de funciones. Nosotros estuvimos hablando en el módulo anterior sobre los manuales de funciones, qué es lo que cada uno va a realizar dependiendo del cargo. Y el organigrama es lo que tiene que ver con el proceso del nivel jerárquico en respecto a ello. Manual de funciones, manual de procesos y procedimientos, listado de los documentos y oficinas productoras, conocer el contexto interno y externo de la organización. El listado de documentos y productores lo obtenemos al aplicar las encuestas documentales. En la lección podemos ver los modelos de encuestas documentales. Procesión del cuadro de clasificación documental. Primera etapa, identificación. Consiste en identificar los elementos que apoyen la formulación de categorías de agrupamiento. De acuerdo con un sistema funcional de clasificación, deben identificarse las atribuciones y funciones, las que sean comunes a toda organización, misión, las específicas de cada dependencia que hace parte de la organización. Identificar los productores de documentos y las series y subseries documentales. Jerarquización. Establecimiento de los niveles de relación o coordinación, así como de semejanza y diferencia entre categorías de agrupamiento identificadas. Codificación. El código es una condición necesaria para el funcionamiento del cuadro de clasificación, al relacionarse este con el orden y distribución de las categorías de agrupamiento dentro del mismo cuadro. Esto da lugar a la sistematización y ubicación adecuada que hace más claras las relaciones documentales e interconexiones características de los documentos de archivo. Ejemplo de elaboración de un cuadro de clasificación documental. Paso 1. Tomamos el organigrama y vamos a asignarle un código a cada uno de los productores de documentos. Si la empresa ya cuenta con otros sistemas de gestión, se recomienda dejar los mismos códigos para no confundir a los usuarios. Vamos a trabajar en nuestro caso de estudio de la lección del Diplomado de Gestión Documental. En este caso, la máxima autoridad dentro del instituto es el rector, en otras empresas puede ser el presidente, gerente, etc. Al fondo le asignamos el primer código que sería el 1.
Bueno, entonces lo que referimos aquí al sistema de codificaciones, le hago la aclaración. Cada empresa y cada entidad pública tiene un sistema de gestión de calidad, que normalmente el sistema de gestión de calidad ya tiene documentado todos los archivos que producen las entidades y ellas son las que están asignadas por los códigos dependiendo del nombre de la entidad. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos que el alcalde, que es la cabeza visible del municipio, a él le ponen el proceso de direccionamiento estratégico o de planeación estratégica. Lo mismo la mejora de calidad, los de que es contabilidad, tesorería, talento humano, todas las áreas dependiendo del organigrama que tenga cada una de ellas. Nivel, primer dígito, código 100, conformado por la rectoría que es la máxima autoridad dentro del organismo de primer nivel que dependen de la máxima autoridad. Vicerrector. 121 Centro de Gestión de Investigaciones, actas documentales y tomando un manual de funciones de cada cargo. Cada uno de estos, el cuadro de identificación. Procedemos a establecer las... Miren que ustedes se pueden dar cuenta de que puede aparecer igual como el ejemplo de las tablas de retención documental que cada uno comenzó a series y subseries documentales, por ejemplo, codificación de las series. Las series que produce la rectoría, para nuestro caso práctico son código 1, actas, en mayúscula y negrillas, siempre en plural. Tenga en cuenta que estos códigos no series. Pensemos que la serie es el conjunto de documentos. 2.3. Resoluciones de rectoría, subserie 3. 7. Serie programas. Las tablas de retención documental. El cuadro de clasificación documental debe ser sencillo, seguir el orden jerárquico de la organización y es un elemento de entrada para el proceso de elaboración de las tablas de retención documental. El conocimiento. Nosotros nos referimos en la clase anterior a las tablas de retención documental. ¿Qué duda tuvieron ustedes al momento de elaborar una de las tablas de retención documental que se dejó de ejemplo? Participación, jóvenes, muy importante. Profe, repita, porfa. ¿Qué encontraron ustedes de similitudes en lo que acabamos de hablar con las tablas de retención documental? Lo que estuvimos haciendo como ejemplo en la clase anterior, que fue un trabajo de plataforma. Profe, casi parecido. Llevaba el orden de las secciones, sus secciones, la serie, era como una especie de un archivo. Correcto, porque es que la secuencia, la descripción de los archivos. La secuencia, sí. Debe tener la secuencia, debe tener todo. ¿Por qué se tiene que tener más que todo eso? Porque eso se implementa un orden. Ese orden que se establece tiene que cumplirse a cabalidad para evitar un enredo. Cada empresa tiene un sistema de gestión de calidad. Y ese sistema de gestión de calidad clasifica. ¿Por qué? ¿Y por qué se tiene que tener ese orden? Para evitar confusiones. Toda la parte que produzca un documento debe generar un principio y evitar de que se haya confusiones. Ahora bien, el Archivo General de la Nación nos habla de la clasificación documental en una guía, porque es que realmente ese es uno de los que nosotros hacemos nuestro macrosistema en todas las entidades públicas y privadas, pues las que toman
el Archivo General de la Nación nos establece una guía muy interactiva que se encuentra en la plataforma de cómo nosotros podemos hacer el proceso de archivo y de clasificación. Es el mismo video resumen, es lo que se estuvo estableciendo en el video. Miren que aquí nos muestran cuadros de clasificación de fondos, cómo tiene que ser el primer dígito, alcaldías, despachos, segundo dígito, secretarías, tercer dígito, oficinas. Miren que es lo mismo que nosotros estábamos hablando, lo que se estuvo viendo en el video. Y aquí nos habla de cómo se hace la clasificación de esos documentos. Además de esa clasificación, también el Archivo General de la Nación, en su ley, nos establece también cómo se hacen las transferencias primarias y secundarias dentro de las entidades públicas. Establecen que los efectos de las transferencias primarias documentales, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en las tablas de retención documental, fecha inicial del 2009 para todas las series que hayan cumplido ese tiempo. Entonces miren lo que nos muestra que esto es una consulta que ellos elevan y realizan las definiciones importantes de por qué debe de existir las transferencias documentales y sobre la ley de conceptos. Ese es un concepto de parte del Archivo General de la Nación de la importancia de las transferencias documentales primarias para conservar los archivos. También tenemos acá una guía de conservación de documentos. Esa guía de conservación de documentos se hace como lo que tiene que realizar cada entidad pública para la conservación de dichos documentos y evitar que se haya una pérdida. Aquí tenemos que esta es la guía de conservación de documentos en soportes físicos de todas las entidades públicas. Es un documento corto que se lo pueden visualizar para que ustedes pues puedan tener en cuenta cómo se realiza la clasificación o cómo se conservan los documentos, cómo se deben de guardar las cajas, cómo se deben de realizar. Entonces, eso es todo por el día de hoy, jóvenes. Además de eso, pues, profe, profe, la digitalización es buena para eso también, se conserva. Pero los documentos en digital ha sido una ventaja porque ya no tiene que escanearse todo lo que son los expedientes, pero también tiene su desventaja, y la desventaja es que tiene que tener un sistema muy avanzado para evitar el ciberataque y la pérdida de información, y tiene que tener también un backup de respaldo. Esa es la única desventaja. Bueno, entonces terminamos hasta aquí por el día de hoy. Pues ya la plataforma van a encontrar, apenas va a estar disponible las lecturas complementarias porque todavía no he terminado el cuestionario y la otra actividad de la semana. Ya el foro también está disponible. Las actividades van a estar disponibles hasta el día 22, hasta las 23:59 de la noche. Ya las personas que no presenten las actividades hasta antes de esa hora, ya les va a tocar pagar el diferido con coordinación. Entonces nos vemos la próxima clase, Dios mediante, a las 2 de la tarde. Si hay alguna novedad, yo les estaría avisando con anterioridad. Y bueno, que estén muy bien, jóvenes. Esta grabación va a estar disponible dentro de máximo como unas 3-4 horitas, mientras que se descarga, mientras que se carga y todas esas cuestiones, para que ustedes puedan seguir afianzando y seguir con las dudas e inquietudes que no les hayan quedado claras. Feliz fin de semana para todos. Gracias, profe, igual.